clínica. O sea, la identificación del paciente tiene que ser definitivamente privado. Ustedes cuando aplican una encuesta, cuando hacen una investigación, es anónimo, es lo mismo. Presentado, acá voy. Jóvenes, este trabajo lo van a realizar los 15 alumnos o por ejemplo, acá hay 15 alumnos lunes, martes hay 15, miércoles hay 14, jueves hay 20, tantos, viernes hay 15. Entonces, todos los alumnos de ese día de prácticas. Arman ustedes un WhatsApp de ese grupo, designan un coordinador. El coordinador va estrechamente, va a ir informando todo el avance al docente responsable. A ver, ya les paso la voz. El día lunes van a trabajar con la profesora Heidi Bonifacio. O sea, los del grupo lunes, todos los alumnos, los 15, van a trabajar con la profesora Heidi. Los del día martes trabajan con la profesora María Elena. Los días miércoles, conmigo. Los del día jueves trabajan con la profesora Yolanda. Y los días viernes trabajan con la profesora Marisol. Bien, entonces han anotado, ¿no? Para que puedan crear el WhatsApp y puedan incluirle a ese docente. Ya, por favor, entonces, además, en todos los grupos va a estar asesorando directamente la profesora Marisabel cualquier pormenor, cualquier detalle que haya dentro o problema que haya en el desarrollo de este trabajo. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profesor. ¿Pueden confirmar, por favor? Entonces, que quede claro. Solo van a hacer un solo trabajo por todos los estudiantes de ese día de práctica. Si son 15, 15, los 14, 14. Un solo trabajo. El docente responsable ya les he contado. Ahora, ¿cómo van a sacar? Porque esto se tiene que trabajar con historia clínica de una patología, de un neonato. No se preocupen, en esa parte ya se dio orden a los docentes jefes de práctica para que les pueda alcanzar la fotocopia. Ya lo están haciendo ellos. No sé si a algunos de repente ya les ha hecho llegar, pero en su defecto, por eso ustedes tienen que armar el WhatsApp y incluir al docente y comunicarse a través de ahí para que les pueda hacer llegar la fotocopia de la historia clínica. Por ejemplo, los que van a trabajar conmigo, yo ya lo tengo, la historia clínica. Arman el grupo, me incluyen, los alimento en la historia clínica y empiezan a trabajar. Bien, revisemos la parte interna. Presentado por toditos los alumnos, los 15 alumnos, asesor, el docente, y que ya les he designado, ¿no? Bien, este es el índice. Dentro del índice, es tipo un trabajo de investigación. Está su dedicatoria, su agradecimiento, índice de contenido, índice de tablas, resumen, el abstract. ¿Se recuerdan? Les parece un informe de investigación. Capítulo 1, la introducción. Debe dar idea del tema con argumentos epidemiológicos y clínicos. Sustenta con referencias el porqué de un caso, justificar la implicancia clínica de la salud, incluir mínimo 5 referencias de este apartado. O sea, tienen que tratar de buscar por lo menos 5 referencias bibliográficas relacionadas a esa patología. Marco teórico referente a esa patología que van a trabajar. No estamos indicando de patologías, sino la patología, aunque hay algunos casos que tienen 2, 3 diagnósticos, ¿no? Marco conceptual, teoría o modelo de enfermería aplicada a la patología y edad del paciente. Caso clínico, datos generales, está la filiación. Ojo, acá está en la parte amarillita aclarando.
Nombre y apellido solo iniciales, pongo. No se quiere identificar quién es. La historia clínica, omitir, dice. También hay que omitir. Con esto tienen que basarse con esta estructura. Examen físico. Bueno, estos aspectos. Descripción cronológica de la enfermedad. Incluye inicio de la enfermedad, sintomatología de la enfermedad actual. Pruebas diagnósticas, diagnóstico médico, terapéuticos, nos referimos al tratamiento, valoración de enfermedad según patrones o necesidades, situación problemática, ahí está la tabla 1, evaluación según necesidades. Formulación del diagnóstico de enfermería. Bueno, de esa forma se hace el diagnóstico de enfermería, ¿no? Esta misma estructura, parte de esta estructura, el día domingo todavía he enviado al WhatsApp. Con esto van a trabajar ustedes, inclusive la segunda parte de los casos que están realizando. Priorización de diagnóstico de enfermería. Capítulo 2, materiales y métodos. Diseño del estudio. Ahí le está explicando cómo van a ser población, técnicas, procedimientos, análisis, aspectos éticos. Capítulo 3, resultados. Ahí está el plan de cuidados. Planificación de cuidados según taxonomía Nanda-Knock-Nick. Esto no ha cambiado. Es lo mismo, ¿no? Acá hay que precisar, por favor, dentro del NOC, o sea que en los objetivos hay que poner indicadores en función a la puntuación diana que está dentro de la NANDA, la basal y a lograr, ¿no? Por ejemplo, queremos bajar la temperatura en cuántos grados centígrados. En 2, en 3, en 4 grados centígrados, ¿cuánto es la basal? Y 30, de repente 38 tantos. ¿A cuánto hay que bajarle? A 36. ¿Cuántos puntos? 3. Entonces, en función a eso van a hacer la evaluación. Más adelante hay una guía. Ejecución de los cuidados según taxonomía. Acá dentro de los resultados esperados, ¿se logró? ¿Está en proceso? No se logró. Si se logró registrar el porcentaje según el logro de la puntuación basal y la puntuación diana total de la actividad realizada. ¿Se recuerdan? De acá. A esto tiene que responder. Capítulo 4. Discusión. Discusión. Enfatizar por qué el caso es relevante y su aporte a salud y enfermería. O sea, cuánto es la prevalencia de esa patología, de esa enfermedad en el neonato. Y hay que contrastar con literatura, semejanzas, diferencias. O sea, que hay que hacer una discusión clínica, ¿no? Esta dice debe contener una introducción al tema, discusión de cada diagnóstico de enfermedad elaborado y la comparación de los cuidados ejecutados. Capítulo 5. Conclusiones, recomendaciones. Conclusiones, clarificar aspectos discutibles, descartar el mensaje que debe quedar, recomendaciones para el manejo del paciente o líneas de investigación que podría originarse a propósito del caso. Ustedes tienen que sugerir. Bueno, la bibliografía acá se plantea, no debe ser menor a 15 referencias, cuya antigüedad debe ser de 5 años atrás a más, ¿no? Bien, ahí están los anexos, formato de valoración de necesidades, consentimiento informado, omitir detalles que puede identificar paciente, no desenmascarar, algunas aclaraciones, ¿no? Evidencia de trabajo de campo, las reuniones que ustedes van a hacer, ¿no? Bien, ese es el modelito de la estructura del informe del proceso de enfermería que ustedes tienen que hacer. Entonces, todas estas etapas nosotros les vamos a asistir. Van a estar acompañados por cada uno de sus docentes. Ya, entonces, jóvenes, señoritas, ¿alguna duda al respecto? Profesor, buenas Yasmin, noches. dime. ¿Nos van a dejar entrar al hospital, al servicio de neonatología, para
para tener el caso o cómo va a ser? Porque ahí en la indicación dice que no deben ser datos falsificados, eso quiere decir que son datos, tienen que ser datos reales, ¿verdad? ¿Alguien puede dar la respuesta, Yasmin? Ya hablé sobre ello. Que nos van a dar un caso, una historia clínica. A ver, Jeffer, te escuchamos. Sí, profesor, cada día, o sea, de cada día de los que tienen los alumnos, los 15 alumnos, está asignado un docente y el docente está encargado de proporcionar lo que es historia clínica. Así es, Jeffer, así es, jóvenes. Sin Yasmin. ¿De qué día eres tú? ¿Qué día haces práctica, hija? El día viernes, profesor. Y Viernes. para la evidencia en anexos acerca de, en esas fotos en las que estamos dando los cuidados, ¿cómo vamos a hacer, profesor? Si va a ser, o vamos a entrar al hospital, no sé. Porque ahí A ver, pide también evidencia. Yasmin. Dentro del proceso de elaboración de este trabajo, si realmente lo hacemos en tiempos normales, efectivamente la ejecución tiene que ser evidente en hospital. Pero acá, por esta vez, va a ser difícil, ¿no? Va a ser difícil porque hay impedimento de ingreso. Por eso, para tener los datos reales, fidedignos, cada uno de los jefes de práctica le va a alcanzar a usted, le va a alcanzar la profesora Marisol. Ahora, las evidencias de trabajo en campo, ustedes pueden hacer simulaciones, ustedes pueden hacer sociodramas en casas, pueden tener reuniones de trabajo en equipo, no sé cómo. Esas evidencias se quiere verificar. Son hábiles, se trabaja de esa manera, ¿no? Yo actualmente estoy haciendo especialidad, ¿no? Y hay trabajos, hay evidencias, trabajo de procedimientos. Entonces va a depender de la organización de cada grupo, ¿no? Porque nosotros nos hemos puesto en apuro ya que nadie presentaba ningún avance, ni individual ni grupal. Teníamos que hacer la estructura. Bueno, ahora ya ustedes ya lo tienen la estructura, tienen herramienta y fácil van a empezar a trabajar. Ya jóvenes, entonces en esta semana, más tarde hasta mañana, ustedes ya deben crear sus espacios de WhatsApp, incluir y coordinar ya con su docente encargado, ¿sí? ¿Alguna otra aclaración? De nada, Yasmin. ¿Alguna otra aclaración? Bien, entonces vamos a avanzar. Otro detalle que me estaba olvidando, jóvenes. No sé si a todos ustedes ya les ha puesto en autos los profesores de práctica. Saben, ¿no? Que ya hay autorización del vicerrectorado académico para hacer prácticas en laboratorio, particularmente las asignaturas clínicos. Algunos cursos ya han empezado. Haciendo un sondeo, nosotros hemos visto que todavía hasta un 15% de los estudiantes están fuera de la ciudad, en sus pueblos, no sé, en otros sitios. Por eso se está dando un tiempo prudente para empezar esta actividad presencial en laboratorio. Va a ser la última rotación. ¿Ya? ¿Cuándo empezamos? A fines de noviembre. Desde el 29 de noviembre es la última rotación, hasta creo es 25 de diciembre, creo. Esas 4 prácticas se va a hacer en laboratorio. Ya jóvenes, entonces por favor, hay que estar previendo. Los estudiantes, ¿cómo van a ingresar al laboratorio? Debidamente uniformado. El uniforme que ustedes es color blanco para mujeres con candil turquesa. ¿Sí? Entonces, ese es el uniforme. Y van a llevar a la vez su EPP, su mandil, gorra, mascarilla, guantes. Se ponen en la puerta, ingresan al laboratorio,
Luego en la cuarta lo retiran y lo guardan para la siguiente práctica. Las prácticas se va a hacer por un tiempo de 2 horas. Por eso, en las horas virtuales, estamos tratando de avanzar. En esta semana, pues, estamos tocando 2 temas, ¿no? Y así, para que de esa manera las 4 últimas prácticas, la última rotación, se haga, pues, netamente para manipular equipos materiales en el laboratorio. Y jóvenes, eso para informarlos. Hay todavía suficiente tiempo para poder prever las cosas. Profesor, una pregunta, buenas noches. Para las prácticas que se va a realizar de manera presencial en el laboratorio, ¿nos podría detallar un poco más del EPP para poder prever y estar haciendo de repente ya la compra? ¿Cuál es su duda, señorita? ¿Solamente se va a utilizar la mascarilla, guantes, nada más, profesor, y gorra, nada más? Dije todo el EPP, señorita. Completo, profesor. Vas a tener tu gorra, tu mascarilla, tu mandil, todo lo necesario para que te puedas proteger. ¿Ya? ¿Está claro? Ya, gracias, profesor. De nada, hija. Bien, dentro de la valoración del recién nacido está la valoración física. ¿En qué consiste, señorita? Nos hagamos el test de Capurro. Ya, el test de Capurro, profesor, consiste en evaluar la edad gestacional del niño. Se evalúa en el test de Capurro lo que es la forma de la oreja, el tamaño del pezón y también los pliegues plantares, em, y también la forma, em, bueno, los pliegues plantares, el tamaño de la oreja, el tamaño del pezón y también el tono muscular, y se evalúa la suma de los ítems que está dentro de cada uno de los parámetros, y se suma más 204 y se divide entre 7, y la respuesta sale en semanas, profesor. Ya. González Buitrón, Usi Urpi, González Buitrón. Profesor, ¿Dónde estás? Que no te veo. ya activé mi cámara, profesor. Profesor, ¿me ve? No. José Luis, ¿lo ves? No, profesor. ¿Qué pasó? No sé. No se te ve, hija. Sí está activada mi cámara, profesor. No, pues. Ay, A ver, Cusi. ¿Cuál es el principio científico del contacto piel a piel? Ahora sí se te ve recién. Te has aquí, puesto mucho protector, pues por eso tu red está bajísimo. no, profesor. Natural, natural. Si veo tus uñas atrás, no interesa. Profesor, no hay nada, es mi pared. Rápido, Cusi, contesta. Ya, profesor, el principio científico del contacto piel a piel es fortalecer el afecto entre la mamá y el bebé.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo así será eso? Profesor. ¿Cómo así será eso? Mm, ay, no. Ese es pues, el Ah, principio científico. mm, ah, ay, no. Mm, ay, no, No, profesor. no te preocupes. Huamanrimachi Quispe Milagros. Huamanrimachi Milagros. Sí, profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho, pero no te Mm, veo. ¿Dónde estás? eh, no sé si se me ve. No te veo. Ahora sí. ¿Pero dónde estarás en un lugar tan lejano estás? Mm, A ver, señorita. sí, profesor, diga. En el puerperio, o sea, me refiero a un ambiente de alojamiento conjunto, usted brinda actividades de IS, Información, Educación y Comunicación. ¿Qué cosa incluye? Fija tu cámara, hija, por favor. Profesor, Fije su cámara. lo acerco más, profesor. No sé si está bien. Profesor, ese tema sí no recuerdo. Ya, hija. Sí, profesor. Mauricio Gómez, John, Presente, profesor. Buenas noches. ¿qué tal, John? A ver, John, ¿qué Sí, actividades incluye el IS en el puerperio? ah, Pregúntale ahí, galadito. más que Revisen, nada, por favor, todos revisen. profesor, es lo que es eh, el ¿cómo se llama? Sobre ah, información sobre lo que es la alimentación, profesor, lo que es la lactancia materna exclusiva, las vacunaciones como son el del BCG y HVV, ah, también cuidados que se le debe dar al bebé, y sobre la coloración de la piel también, profesor, los aspectos que tiene la coloración de la piel, ya salir al darle de alta, profesor. Eso nomás me acuerdo, profesor. Ya. Pomazonjo Canchari Mercedes. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal, Mercedes? Active su cámara, Mercedes. Mm, Se está encendiendo un ratito, profesor. Ya ustedes deben estar activando ya su cámara, chicos. Eso no colapsa. A ver, Mercedes. ¿En qué periodo se hace el control del recién nacido? ¿En qué periodo? ¿En qué periodos se hace el control del recién nacido? Mm, ¿Se refiere, profesor, a los controles? De eso te estoy preguntando. Ya, ya. El recién nacido al nacer cuenta con el periodo de la atención inmediata, el cual oscila en un tiempo de 15 a 30 minutos. También está el periodo no recuerdo ese. A ver, Mercedes.
transacción. Cuando se da de alta al recién nacido, este va a seguir viniendo algunos días Ah, ya. al consultorio. ¿En qué Son periodos cuatro, viene? son 4 controles, profesor. Eh, Primero es a los 2 días de haber sido dado de alta, también a los 7 días, a los 14 días y a los 21 días. Ya, señorita. Salcedo Huarcaya Mailí. Mailí. Sí, presente, profesor. A ver, Mailí. ¿En qué consiste el tamizaje neonatal? Tamizaje neonatal. Eh, en- Se va a hacer un examen al neonato. Después de haber nacido, se le va a examinar la cabeza. eh, También se le hace una prueba eh, de la hemoglobina del bebé para ver eh, si está normal. Ya, señorita. Ven nomás. Velasco Cordero Lilian. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal, Lilian? Buenas noches, ¿Estás profesor. durmiendo, creo, Lilian? No. Voy a avisarle a tu papá. Ya. A ver, Lilian. ¿Por qué se da la ictericia en el recién nacido? Ya, profesor. ¿Por qué se...? ¿Por qué se da la ictericia en el recién nacido? La ictericia en el recién... En la... en el recién nacido se da por el exceso de bilirrubina y por eso es lo que va a haber un pigmento, va a haber presencia de un pigmento de color amarillo en los lóbulos rojos. Y por eso es que se produce la ictericia en el recién nacido. Bien. Villalobos González Aldair. Villalobos González Aldair. ¿Está? Ya, a ver, Aldair. José Luis, ¿se observa, se escucha, por favor? Sí, profesor. Bien, vamos a desarrollar estas diapositivas relacionado. Estamos en la respuesta a las necesidades fisiológicas del recién nacido, ¿no? En esta vez vamos a ver las características fisiológicas de la respiración y el cardiocirculatorio. Esos dos aspectos, ¿no? Decíamos pues que estos dos sistemas, la respiración y la circulación, eran los más sensibles. Estos dos órganos y los que participan en el accionar de la respiración y de la circulación fácilmente se deprimían frente a alguna causante dentro del proceso de la adaptación. Me refiero, por ejemplo, a la edad gestacional,
alguna malformación congénita, a una distocia de repente en el momento de la expulsión, etc. Por lo cual, inclusive valorábamos nosotros el Apgar cada 5 minutos y las veces que eran necesarias. Por eso inclusive habíamos subdividido las distintas etapas de la adaptación. Y también habíamos definido la atención inmediata del recién nacido y la atención inmediata del recién nacido. Justamente para poder manejar o controlar mejor el proceso de la adaptación del sistema respiratorio y el cardiocirculatorio. Entonces, de eso se tratan estas diapositivas. Bien, la necesidad de respiración y el cardiocirculatorio van a la par. Van a la par. Porque la sangre debe ser cargado de oxígeno. Porque solo así el oxígeno no tendría ninguna acción. La sangre es quien lo transporta a los distintos órganos y sistemas, ¿no? Entonces es bastante determinante, jóvenes, las primeras horas de vida. Porque va a depender mucho del suministro de oxígeno y suministro de sangre, la adaptación de los distintos órganos y sistemas. En la vida intrauterina, el feto respira por la placenta. Eso se llama circulación fetal, ¿no? La placenta va a facilitar el intercambio gaseoso. En cambio, en la vida ya neonatal, ya no. Quien facilita el intercambio gaseoso es el pulmón, particularmente los alveolos. Y si no había suficiente cantidad de surfactante, los alveolos estaban colapsados y no se va a dar el intercambio gaseoso. Por ende, puede haber una anoxia. Primero empieza con una hipoxia, después puede haber una anoxia y muerte de células, pues no. Veamos un poquito la circulación fetal. ¿Cuál es la característica? Va a haber alta resistencia vascular a nivel de la circulación pulmonar. Por eso va a haber vasoconstricción de arterias. La circulación va a ser sistémica. ¿Por qué? Porque cuenta con una circulación placentaria. Esto de una baja resistencia vascular, porque la placenta hace las funciones. Bueno, esta circulación se da por 3 estructuras cardiovasculares. Uno, el conducto venoso, el otro, el agujero oval, y el otro, el conducto arterioso. Estos 3 conductos se van a cerrarse cuando empieza la circulación neonatal. Pero así de porrazo se cierra, no, de a poco. Por eso cuando hay algunos problemas de la circulación, por ejemplo en el caso de los niños azules, algunos ductos van a estar persistentes. El último en cerrarse el agujero oval. Entonces la circulación fetal es una circulación corta. Es una circulación de baja resistencia. Que solamente vamos a encontrar vasoconstricción a nivel de las arteriolas. Y no va a haber pues mucho esfuerzo. Porque la placenta es quien va a hacer el intercambio gaseoso.
Si ustedes ven, esas flechitas son los que están indicando la presencia de esos conductos. Agujero oval, conducto venoso, conducto arterioso. La misma dirección es diferente a la circulación neonatal. Estos conductos tienen que cerrarse. Las válvulas de esos conductos tienen que cambiar de dirección para que empiece la circulación neonatal. Es ahí que debe haber las condiciones adecuadas para que esto se adapte así. Porque si no, vamos a tener problemas y va a ser mayor la necesidad de recibir oxígeno y de recibir sangre. Por eso, los primeros minutos son bastante de cuidado. No porque el niño nació con un buen Apgar vamos a dejar desapercibido. Vamos a dejarle, ya está bien, ¿no? Puede entrar en una depresión severa. Ahí está al lado el embrión y su placenta. Esta placenta va a proporcionar intercambio de oxígeno. Va a proporcionar nutrientes, metabolitos. ¿De dónde? Desde la sangre de la madre hacia la circulación fetal. Acá nos dice que la sangre fetal es afín 30 veces más al oxígeno que en otro periodo de vida. O sea, los glóbulos rojos captan más fácil el oxígeno cuando está presente la circulación fetal. Entonces, cuando haya circulación neonatal, requiere inspirar mayor cantidad de oxígeno. Eso indica que el niño debe estar en condiciones óptimas. No debe haber depresión respiratoria. Si hay periodos de apnea, si la frecuencia respiratoria es menor de lo promedio, si hay una madurez pulmonar, ténganlo por seguro que el abastecimiento de oxígeno a la sangre no va a ser suficiente. Entonces, puede haber una acidosis. Porque los nutrientes van a pasar a la sangre por la vena umbilical y de ahí será distribuida a los distintos órganos y tejidos. Ahora veamos la circulación neonatal. El cambio circulatorio se da con el paso de la circulación fetal a la circulación independiente. Este niño tiene que respirar, su corazón tiene que bombear sangre con la fuerza que le exige el cerebro. Va a responder a las necesidades que tiene el neonato. Y empieza pues, realmente se da desde el momento en que se hace el clampado del cordón umbilical. Ahí empieza. Por eso nosotros le damos, jóvenes, chance. Por lo menos esos 5 primeros minutos de vida. Pues de 2 a 5, dicen. Para que el niño trate de recuperar, porque ustedes saben que ha enfrentado a una situación que no lo esperaba durante el periodo de la expulsión.
Imagínense, ha habido cabalgamiento de los huesos parietales, o sea, los huesos se han interpuesto uno sobre otro. Mira, hasta eso ha experimentado el niño. ¿No creen que ha salido relativamente deprimido, cansado, con las energías agotadas? Y es necesario por lo menos darle pues un tiempo prudente para que empiece su proceso de adaptación relacionado a la parte circulatoria. Aparte de otros factores, esta es una de las razones también para que el corte promovamos el corte tardío de cordón. Las arterias y la vena umbilical se pinzan. Ahí termina la circulación placentaria de baja resistencia y se incrementa la presión sanguínea sistémica. O sea, que en ese momento cuando corta hay necesidad de los tejidos, de los órganos, de recibir sangre. Entonces, ¿qué tiene que hacer? El corazón tiene que bombear. El cerebro ordenará a qué intensidad va a bombear, ¿no? Pues se corta el cordón umbilical, de repente está con 140, sube a 160 su frecuencia cardíaca. De ahí nuevamente se adapta poco a poco. La expansión pulmonar aumenta el paso del oxígeno, disminución de la prostaglandina e incrementa la presencia del oxígeno a nivel de los alvéolos. Se relajan los vasos sanguíneos pulmonares. Esto por el fenómeno del aumento de óxido nítrico. Y así se provee oxígeno a los distintos tejidos. Entonces va a haber una vasodilatación más incremento de presión sanguínea de la arteria, particularmente la aorta. Y va a haber resistencia pulmonar porque tiene que llenarse los alvéolos de oxígeno. Entonces se va a cerrar el agujero oval. Para evitar el flujo del conducto arterioso bilateral. Entonces va a cambiar de sentido. Y estos son segundos. Segundos. Y si esto persiste, vamos a estar frente a problemas circulatorios y además de oxigenación. Para esto es justamente, jóvenes, señoritas, debemos estar con las competencias dadas en la reanimación cardiorrespiratoria. O sea, me refiero en hacer masaje cardíaco, me refiero en hacer la ventilación. Debemos estar preparados. El cambio circulatorio es gradual por el cambio de la presión entre el corazón y los grandes vasos. O sea, de a poco, no es así, se da ahí, de a poco. Provoca el cierre de las comunicaciones vasculares fetales, particularmente de esos tres conductos. El agujero oval se cierra en sentido funcional al momento del nacimiento y se completa, mira, al tercer día de vida. O sea, no es instantáneo. Por eso hay que estar pendiente. Si trae consigo alguna malformación congénita, ténganlo por seguro que se va a complicar. El cierre del conducto arterioso ocurre entre 48 a 72 horas, hasta el cuarto día de vida. El conducto venoso ocurre entre el 10º a 15ª hora de vida. El cierre del ducto arterioso
Y foramen oval es funcional y no anatómico, o sea, solamente hace de válvulas hasta en las primeras semanas de vida. Esto puede reabrirse en determinadas condiciones. Por eso el ambiente tiene que estar adecuado para que se pueda adaptarse. Debe haber suficiente oxigenación. La temperatura ambiental debe ser adecuada. La nutrición debe estar ok. La respiración. Inicio de la respiración pulmonar, como la readecuación de la circulación fetal. Ahí tiene que empezar a respirar. Facilita el intercambio gaseoso a nivel pulmonar. Y si no ocurre, ventilará los alvéolos. Va a haber una hipoperfusión. Es necesario ventilarla entonces, hacer la reanimación ventilatoria. El cambio de circulación fetal a la neonatal es parcialmente reversible. Las primeras horas y días de vida. Por algunos factores, ¿no? Como hace un momento decíamos, ¿no? De repente la edad gestacional muy temprana y consigo trae la maduración pulmonar. Quizás la presencia de algunas malformaciones congénitas. Todos ellos van a determinar a que nuevamente puede reiniciar la circulación fetal. Ya ha nacido el niño. Y esto sí es un problema. ¿Cuáles son las características de la respiración fetal? Los pulmones hasta el nacimiento no funcionan. Podemos decirlo así, relativamente. Que va a haber una vasoconstricción pulmonar fetal, o sea, van a estar contraídos por 3 factores. Hay baja presión de oxígeno fetal, 30 milímetros de mercurio, baja resistencia vascular. Es una circulación sistémica, o sea, no hay necesidad, no hay exigencia. ¿Qué tan inteligente es la placenta que va a controlar esto y va a proveerle? El equilibrio de sustancias vasoconstrictoras. Me refiero a las prostaglandinas, la baja saturación de oxígeno, que todo esto va a producir un estado de vasoconstricción de las arteriolas. Porque va a haber, o sea, los alvéolos van a estar llenos de líquido pulmonar. O sea, van a estar llenos de líquido. En algunos casos van a estar con un colapso parcial, ¿no? Porque no hay necesidad de que ese espacio alveolar se llene de oxígeno. Porque la sangre ya viene oxigenada por la placenta. El inicio de la primera respiración es por la caída de la presión de oxígeno y aumenta el dióxido de carbono. O sea, la sangre empieza a contaminarse. Como vamos a interrumpir la circulación placentaria, al hacer el pinzamiento, el clamp, entonces hay necesidad de que el neonato respire. Por eso, las vías aéreas deben estar permeables. Debe haber suficiente maduración pulmonar. El oxígeno del alveolo pulmonar es absorbido por el flujo sanguíneo pulmonar y la sangre va a estar cargada de oxígeno, ¿no? Y va a regresar a la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda va a salir hacia los distintos órganos y sistemas. Esa es la circulación neonatal, ¿no?
A medida que el nivel de oxígeno en sangre se incrementa, también se va a incrementar la concentración de óxido nítrico. Esto va a producir una vasodilatación pulmonar. Por ende, los pulmones empiezan a relajarse, o sea que va a haber espacio suficiente para cargar oxígeno. ¿A qué nivel? A nivel de los alvéolos. La vía aérea hasta la primera respiración del recién nacido está lleno de líquido pulmonar, como ven en la imagen superior. Primera respiración está lleno. Segunda, mira, está más bajo el líquido pulmonar. Tercera respiración está casi nada. O sea, se reabsorbe. Gran parte del líquido se reabsorbe. Ese es el gradiente transpulmonar, que va a favorecer el movimiento del líquido hacia el intersticio. Es el pase hacia el intersticio. Del intersticio se va a transportar a la circulación pulmonar a través de los vasos linfáticos. Y así va a estar libre los alvéolos para recibir oxígeno. Antes estaba lleno de líquido, ahora va a estar lleno de oxígeno. El conducto arterioso comienza a contraerse, provocándose constricción de los ductos arteriosos. Este va a provocar el desvío de la sangre al pulmón y mejora el intercambio gaseoso y la circulación periférica. Bien, como en esta imagen vemos nosotros, el líquido pulmonar fetal está lleno y poco a poco esto se va removiendo y va a ser reemplazado por el gas. Este fenómeno va a ocurrir inclusive antes del nacimiento. Por eso se tiene que garantizar, jóvenes, que la edad gestacional sea a término. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Uno, por el cambio del patrón secretor. Profesor, no se le escucha. ¿Sí? ¿No se escucha nada? Yo sí la escucho, profesor. Yo también la escucho, profesor. Yo también le escucho, profesor. Yo también. Me han interrumpido por gusto. Ya, a ver, vamos a continuar. A ver, de repente mi audio se modificó. No, sí está bien. Los tres están bien. A mí ya estaba fallando entonces, profesor. A ver, continuamos entonces. Por acción del cambio en patrón secretor de cloro en epitelio pulmonar y la reabsorción activa de sodio. O sea, estamos viendo por qué ocurre que se remueva el líquido y sea reemplazado por gas a nivel de los alvéolos. Eso estamos viendo, ¿no? Y esto va a ocasionar una inversión de movimiento del líquido y va a promover el paso del líquido a la vía aérea a través del intersticio. Actividad disminuida o inmadurez. O sea, cuando hay inmadurez, este fenómeno está disminuido. Por eso nosotros vamos a encontrar en los prematuros insuficiencia de la cantidad de oxígeno a nivel, o sea, de la cantidad de oxígeno en sangre circulante. Esto va a reducir la adaptación del pulmón del recién nacido para respirar. Se dan cuenta que las primeras respiraciones en el neonato es por la boca y por buen tiempo es combinado. Y particularmente sobre esta proteína que es el surfactante. Ese es el que determina finalmente a que se reabsorba el líquido y sea reemplazado por el gas. O
sea, por el oxígeno. Esto va a disminuir la tensión superficial en interfase de aire líquido, va a mantener la capacidad residual del pulmón, va a disminuir el trabajo para reinsuflar los alveolos en la siguiente inspiración. ¿Se recuerdan? La primera inspiración, casi lleno de líquido, ¿no? La segunda estaba a mitad, en la tercera casi ya no había. Que va a provocar engrosamiento de la pared alveolar, va a impedir la salida de aire alveolar, y esto va a mantener parcialmente expandidos los alveolos para la siguiente respiración. Al proceso de surfactante se suma la compresión intermitente del tórax en trabajo de parto, y esto va a facilitar la remoción del líquido pulmonar. Por eso, jóvenes, señoritas, se dice que el parto natural es más beneficioso para la adaptación del sistema respiratorio, porque por este fenómeno de la compresión intermitente del tórax, que no ocurre en la cesárea, y a veces muchos cesáreos requieren de una aspiración todavía, en cambio, parto normal no. El nacimiento por cesárea sin trabajo de parto previo, existe mayor cantidad de líquido retenida en el pulmón, por menor secreción de corticoides, catecolaminas y ausencia del mecanismo de compresión. O sea, esas son las desventajas también de la cesárea, ¿no? Para el niño, porque creo para las madres es más ventajoso, ¿no? El tema del dolor. ¿Alguna participación? Profesor, una pregunta. No te escucho, hija, un poquito fuerte habla. Profesor, ¿me escucha? Más o menos. Profesor, una pregunta. Más o menos, ¿a qué mes se puede cerrar la circulación del feto? De los agujeros se pueden cerrar. ¿Y por qué causa no se puede cerrar? He visto en algunos bebés que sufren del corazón porque los agujeros no se han cerrado. Más o menos, ¿cuál es la causa más común por la que no se puedan cerrar los agujeros, profesor? Generalmente el problema del cierre de los ductos se debe a las malformaciones congénitas, más no así a las fisiológicas, a las malformaciones congénitas. Hablamos, por ejemplo, de la tetralogía Fayot, con una manifestación clínica del niño azul, entre otras, ¿no? Está orientado a las malformaciones congénitas. Somag, dime. Sí, profesor, disculpe. Bueno, he estado revisando respecto a este tema y he podido ver que el ductus arterioso, en este caso, según lo que ha mostrado el día de hoy, demoran semanas en cerrarse. Incluso he leído que estas demoran meses y hasta un año en cerrarse. Lo normal, en la normal fisiología en este caso, sería que se cierre, ¿verdad, profesor? Pero he escuchado también que se administran medicamentos para que este ductus arterioso continúe estando abierto, profesor. ¿Y eso por qué se daría, profesor? ¿En qué caso se daría o sería conveniente tener abierto o mantenerlo abierto ese ductus arterioso? Claro, no es tan recomendable, Suma, o sea, si nuestro paciente, nuestro neonato es a término, no tiene algún problema de malformación congénita, no sería necesario mantenerlo abierto, ¿no? Más bien, cuando hay algún problema congénito y es necesario la intervención quirúrgica pronto,
puede estar relacionado a que de alguna otra manera se mantenga abierto particularmente el ducto arterioso, porque por ahí es lo que va, por ahí es lo que pasa la circulación cargada de oxígeno a nivel, o sea, en el periodo fetal, ¿no? Lo que no ocurre en el periodo neonatal. Entonces, más está relacionado a una malformación congénita y tan pronto se tiene que revertir el problema de repente con una intervención quirúrgica, en esos casos estaría relacionado a mantenerlo, ¿no? Pero son un poco, como te digo, raros, ¿no? Luz, ¿me decías, Luz? Brenda. Sí, sí, profesor, quería hacer un comentario respecto a lo que estaban Muy mencionando bien. mis compañeras. Sí, Luz, te Sobre escuchamos. son las enfermedades ductodependientes en las que, bueno, como usted lo mencionó, la circulación fetal es muy diferente a cuando el niño nace. En la circulación fetal se hace como que hay presencia de dos conductos, que es el foramen oval y el conducto arterioso, por el cual se da el intercambio de sangre, ¿no? Porque por el conducto, por el foramen oval se comunican ambas aurículas y la sangre arterial oxigenada que viene de la placenta se va al resto del feto, entonces luego regresa y sale por la arteria pulmonar que se debería ir a los pulmones, pero como esto no funciona, usan el conducto arterial que hace que se vaya por la aorta, el cuerpo y salga por la vena umbilical a la placenta, pero cuando nace hay malformaciones congénitas que hacen que no se desarrolle bien tanto el pulmón o hay algunas falencias como la tetralogía de Fallot que no hace que la circulación sea adecuada en el neonato y por ende, bueno, como nace, se van a cerrar el foramen oval, los conductos arteriales por el cambio de presiones que va a haber, por la respiración que está haciendo. Entonces, como se van a cerrar y no se ha desarrollado bien el pulmón, pues el neonato se va a morir. Entonces, ahí es lo que se mantienen o es necesario permanecer abierta el foramen oval, tanto con el conducto arterial y el foramen oval. Por ello se le administran prostaglandinas. Y la compañera mencionó que se cerraban en meses. No, bueno, yo leí que el foramen oval, el conducto arterioso, que es el que importante, se cierra en 2 etapas. El primero funcional, que es a las 15 horas, y el otro que es a las 3 semanas. Por ello es que se administra la prostaglandina para poder mantenerlo abierto y hacer que pues, el neonato esté bien, ¿no? Hasta que se le haga una intervención. Se adapte, ¿no? Sí. Ahora, antes que me olvide, un favor, apellido de las dos últimas señoritas. Cárdenas. Un ratito, por favor. Cárdenas Alarcón. Un ratito. Cárdenas Alarcón. Sí, profesor. Señorita que la antecedió, ¿quién es? Urbano Pepe, profesor. No hay bien que Urbano que no te encuentro. A ver, allá, Sumaj Lucero. Sí, profesor. Está bonito su nombre, ¿eh? Sumaj Lucero. Sí, profesor. Ya. ¿Decías? Sí, profesor, con respecto al último que mencionó mi compañera, sí, es cierto, en casos normales, lo normal es que se cierren en esas 2 etapas que mencionó la compañera, pero existen casos excepcionales en el que estos se cerrarán meses después y también he escuchado, o sea, he leído que hasta 1 año después, o sea, hasta el primer año de nacido. Sí, bien, Sumaj. Es bueno, jóvenes, de verdad, que estemos así, que tengamos así una información amplia. Porque tenemos que dejar de ser secretario del médico. Porque cuando nos convertimos ahí, pues como que no tenemos suficiente información, ¿no? Sobre las cosas. Y es bueno de verdad indagar. No, pero yo voy a trabajar en un establecimiento de primer nivel. Nunca en mi vida veré eso. No se trata de eso. Hay que estar preparado siempre para poder responder diferentes circunstancias, ¿no? Bien. ¿Algún otro comentario de repente por ahí? A ver, Marcia, te escuchamos. Sí, profesor.
De acuerdo a lo que mis compañeras estaban diciendo y de la clase que usted nos estaba explicando, en realidad, como usted mencionó, existen tres shunts que así se encuentran en las bibliografías de los libros, que son los cortocircuitos o eh, los cierres, por así decirlo, para que ocurra la circulación fetal, porque la circulación de ya los adultos es una circulación sistémica, de lo cual la circulación fetal se determina como una circulación paralela, ya que por la presencia de estos tres shunts. Además que la sangre desde la placenta, donde se va a encontrar más cargada de oxígeno, claro, es en Vale, solo está en clase, ¿sí? Sí, sí, Marcia, sí. Es en la vena umbilical y de ahí el primer shunt que va a pasar es cuando sube por la vena cava inferior y se encuentra en combinación con la sangre que está volviendo también y suben para la vena cava inferior. Ahí es donde ocurre el primer cortocircuito o el primer shunt, que es el conducto arterioso de Orancio. Y después, como mencionó la compañera Brenda, hay la presencia de la válvula, no, sí, la válvula de Eustaquio, que emerge fuerza para que supuestamente cuando llega a la aurícula derecha debería de bajar al ventrículo derecho. Sin embargo, no sucede esto por la presencia de esta válvula de Eustaquio, que con la fuerza empuja la sangre hacia la otra aurícula por el foramen oval, que posteriormente, cuando ya nace el bebé, se convierte en la fosita o fosa oval. En todo caso, profesor, la circulación fetal va a depender de estos tres shunts o cortocircuitos que van a evitar que, como los pulmones están cargados de líquido, en especial los alvéolos, y no va a ocurrir el intercambio gaseoso, porque se determina que el feto vive en hipoxemia, o sea, es fisiológico que el feto se encuentre en estado de hipoxia por la presencia de líquido en los alvéolos. Y también que cuando usted estaba mencionando, yo estuve también leyendo que al momento de nacer, por el mecanismo del trabajo de parto, emerge una presión en el tórax, permitiendo que las 2/3 partes de líquido que se encuentran en los alvéolos cesen. Pero sin embargo va a quedar un tercio de estos líquidos. ¿Y cuándo pasa que desaparece por total ese líquido? Cuando el feto incluso empieza a respirar así súper rápido, y es normal o fisiológico que supuestamente de las 40 a 60 respiraciones por minuto sean más intensas al momento de que ha nacido. Eso estuve viendo también, profesor, y comentando con los otros comentarios de las compañeras. Sí, concuerdo. Bien, Marcia, sí, mira, imagínense qué tan complejo la situación, ¿no? Tiene que haber ciertas condicionantes, tiene que pasar un fenómeno, y mira lo que ocurre en el producto, un cambio de todo un sistema. Y si las condiciones no están bien, es posible que tengamos problemas serios. Y si a esto le acompaña alguna malformación congénita, una inmadurez en la edad, peor aún. Por eso estos son tres lo que cuidamos, ¿no? Sistema neurológico, circulatorio y la respiración, ¿no? El respiratorio, ¿no? Bien, señorita, su apellido. Vamos a pasar al siguiente tema, se nos va a ir la hora. Su apellido, por favor. La última, señorita. Señorita, su apellido. Marcia. Maeta Maripoco.
Ojo, estoy... Marcia, tu apellido. No sé si me estás escuchando. Creo que se apellida Coras, profesor. ¿Cuál, José? Infante Coras, profesor. Gracias, señorita. Gracias, joven. Al infante. Se fue, creo. Infante, ¿dónde está Infante? Ah, de verdad. Infante se apellidaba. Vamos a ver las características fisiológicas en la termorregulación. Bien. Primero analicemos la termorregulación fetal. Acá hay una estabilidad térmica. O sea, es estable, porque no hay condicionantes. Entonces no va a usar, no es necesario el uso del centro termorregulador. Entonces el feto casi no hace nada para mantener su temperatura. El calor de metabolismo basal se disipa por la circulación placentaria. Profesor, ¿está presentando? Sí. Disculpe. ¿No se ve? No se ve, profesor. Uy, disculpa. Sí, profesor, no se ve. No he compartido. Oh, se me fue. No había compartido. Disculpen, chicos. Está en clase, me llamas más luego, por favor. ¿Ahora sí? José Luis, ¿ahora sí? Ahora sí se ve. Bien. Entonces estábamos hablando sobre la termorregulación fetal. Va a haber estabilidad térmica. Un ratito están fastidiando de la edición. ¿Aló? No requiere en tal caso el uso del centro termorregulador. El calor del metabolismo basal se disipa por la circulación placentaria. La temperatura en tal caso va a depender de la temperatura materna. El feto tiene 0.5 grados centígrados en promedio más que la madre. Esas son las características de la termorregulación fetal. Es decir, casi no requiere esfuerzo del feto. Bien, porque hay la habilidad de mantener el equilibrio entre la producción y la pérdida de calor, con la finalidad de que la temperatura corporal esté en rango normal por mecanismos reguladores. Esto es lo que... O sea, esta es la necesidad. Frente a una hipotermia, el organismo tiene un mecanismo de respuesta. Y va a suceder distintos fenómenos de protección y recuperación. ¿Cómo es la función fisiológica? Esto está ligado directamente a la sobrevida. Y de esto va a depender el estado de salud y algunas morbilidades, algunas enfermedades que se pueden dar. Una hipotermia, aunque no querramos, puede llevar a una hipoglicemia y por ende a una sepsis. En tal caso, el producto va a tener la capacidad, la facilidad de enfriarse.
segunditos. Entonces va a haber vasos sanguíneos superficiales, vamos a ver nosotros, por esa característica a veces tiende a fácilmente enfriarse, porque la piel es cuanto más temprano es lisa, es más delgada, los vasos van a estar transparentes, todos estos van a favorecer al enfriamiento con facilidad. Aparte de ello, los cambios de la temperatura ambiental. Y acá hay algo, ¿no? Piel húmeda. Por eso se tiene que secar con campos precalentados. O sea, la piel no debe estar húmeda. Esta va a ayudar a liberar fácilmente la temperatura corporal. El centro de la regulación de la temperatura, cuando está inmaduro, el producto es indefenso de generar su propio calor. Además, si el tejido y la piel subcutánea es escasa, esto es en prematuros, fácilmente perderá calor. También el peso. En aquellos neonatos con peso menor a 1500 gramos, facilita la pérdida. Y esto por el fenómeno de la evaporación, ¿no? El llanto, el aumento de frecuencia respiratoria, hay mayor consumo de energía. Por ende, hay desgaste de la temperatura. En tal caso hay que proporcionar un ambiente térmico que aísle de variaciones de la temperatura ambiental. Por eso, se recuerdan en la atención inmediata al recién nacido, teníamos que preparar el ambiente y había un cuidado específico, la prevención de la pérdida de calor. Para eso nosotros prendíamos nuestro servo, prendíamos nuestras estufas, cerrábamos puertas, ventanas, calentábamos las prendas, ¿no? En condiciones de estrés por frío, también incita a que se pierda más rápido el calor. La temperatura corporal central inicialmente es normal, a expensas de gran costo energético. Imagínense todo el fenómeno que ha pasado en el conducto del parto. E inmediatamente cuando sale al ambiente pierde calor, ¿no? Por el mecanismo de tratar de nivelar la temperatura corporal al ambiente. Porque la temperatura corporal, hemos dicho, ¿no? Tiene 0.5 grados centígrados más que la madre. Y el ambiente está pues, entre 24 a 26 grados en lo mejor de los casos. Y todo esto va a conllevar a una hipotermia, ¿no? Posibles consecuencias: va a haber mayor consumo de oxígeno, mayor consumo de glucosa, menor producción de surfactante, puede haber colapso alveolar, va a haber liberación de ácido láctico, hipoxia, una acidosis, una hipoglucemia y podemos hacer un riesgo de asfixia o una sepsis en el futuro. Lo que va a conllevar a una vasoconstricción periférica y una acción de la termogénesis química, ¿no? Hablamos particularmente de la grasa parda, esa grasa que protege la pérdida de calor. Entonces hasta acá tiene que quedar claro. Mientras hay un ambiente adecuado y el producto es maduro, es posible que vamos a evitar las hipotermias. ¿Cómo es la fisiología del control térmico? Cuando hablamos de hemostasia, equilibrio, ¿no? Para eso se necesita ¿qué cosa? Que la temperatura esté constante dentro de los límites normales. O sea, no haya picos de subida-baja. Esto se da por la termogénesis no termorreguladora, resultado del metabolismo basal, actividad de acción térmica en alimentos. Tiene que ingerir
el niño tiene que lactar, tiene que succionarse. Si no, no hay respuesta compensatoria. La termogénesis termorreguladora es el resultado del mecanismo termorregulador de la temperatura y la acción de la grasa parda. Esto está directamente relacionado a la edad gestacional término. No estamos hablando de prematuros. Mientras es término recién nacido, vamos a tener una termogénesis termorreguladora. ¿Qué es esa grasa parda? Como ustedes ven, esas manchitas amarillas en la imagen superior, ahí están ubicados por lo general. Ese es un tejido adiposo vascularizado e inervado, que está distribuido en la región interescapular, a lo largo de la columna vertebral, alrededor de los vasos y músculos del cuello, por la axila, detrás del esternón, alrededor de los riñones. Aparece entre 17 a 20 semanas, hasta los 3 a 5 semanas posparto. Representa el 5 a 6% de su peso corporal. Entonces está directamente relacionado a la edad gestacional adecuada. La alta capacidad para producir calor por reacción química exotérmica. Aporta calor por actividad metabólica, aumentar su líquido. Entonces, cuanto más actividad hace, la grasa parda ayuda a generar más calor y va a proteger la pérdida de esta. Por eso nosotros tenemos que garantizar que el neonato no esté letárgico, sino que esté activo, porque la hipoactividad genera la pérdida de calor. La regulación de la temperatura en el recién nacido. Para evitar la pérdida de calor, hay mecanismos de defensa. Uno de ellos es la postura corporal. Como ven en la imagen, mira, se acurruca, ¿no? El niño. Hay una posición de flexión, esa se llama la postura corporal. El niño se acurruca frente a la pérdida de calor. El otro fenómeno es el vasomotor, es la vasoconstricción. Va a disminuir, que disminuye por exposición a las superficies corporales del medio ambiente. Y la posición de flexión de las 4 extremidades, como vemos en la imagen inferior. Esto generalmente se da en los prematuros. La posición de miembros extendidos posteriormente presenta una postura con extremidades inferiores en flexión. Esta va a limitar la defensa frente al frío. ¿No? Es más o menos la explicación científica, ¿no? Cómo así este ser indefenso pretende regular la temperatura. Su temperatura, ¿no? Va a haber control vasomotor. El organismo se aísla del frío externo por vasoconstricción cutánea. Este mecanismo es bien desarrollado en los recién nacidos términos. En caso de prematuros, el control vasomotor no es efectivo. Es más inmaduro a mayor o a menor edad gestacional. Entonces, este fenómeno de la vasoconstricción cutánea no se da o se da muy pobremente en los prematuros. Es por eso, jóvenes, nosotros debemos propiciar el uso de los equipos que sean de un material de plástico o caucho, que por contacto no generen pérdida de calor. Antes pues usaban riñoneras, balanzas de metal. Actualmente ya no, ha cambiado las cosas. El otro es ambiente térmico neutro. Estamos hablando de la termoneutralidad.
Rango de temperatura ambiente donde la temperatura corporal está dentro del rango normal. ¿Qué hemos dicho? 24 a 26 grados. Por lo menos debe estar el ambiente. El gasto metabólico va a ser mínimo. La termorregulación se logra solo con procesos basales y sin control vasomotor. O sea, no es necesario la exigencia mientras el ambiente tiene una temperatura aceptable. El recién nacido no gana ni pierde calor. En tal caso, el consumo inclusive de oxígeno va a ser mínimo. ¿De qué maneras se pierde la transmisión de calor? Por estos 4 mecanismos, y eso tiene que quedar bien claro. Por conducción, por radiación, convección y evaporación. Rápidamente, por estos mecanismos, el neonato, el recién nacido, va a perder calor. La capacidad termogénica es baja las primeras horas. Hay que tener en cuenta eso. Porque la cantidad de calor se pierde con rapidez dependiendo al gradiente de temperatura en el recién nacido y en el medio que lo rodea. O sea, me refiero al aire, al líquido, por eso el cuerpo tiene que estar seco, a los sólidos o objetos cercanos, que haya equipos metálicos, por eso no debe estar cargado de equipos biomédicos el ambiente donde se atiende. A veces tenemos 2, 3, 4 estantes metálicos. Tenemos agua chorreando por ahí. Todo esto hacen que pierda calor. A mayor superficie de contacto, mayor es la transferencia de calor. Pensemos cada uno de ellos. Por ejemplo, por la radiación. Pérdida de calor entre cuerpos a distancia. Esto se da, dice, por ondas de espectro electromagnéticos. Un claro ejemplo de radiación es el sol, ¿no? También radiadores, vidrios. Entonces, debe haber, el ambiente debe ser claro. No debe de ingresar el calor, el sol. Pero sí debe tener iluminación. Gracias a eso se va a ganar temperatura. El recién nacido pierde calor hacia cualquier objeto frío que lo rodea. Por ejemplo, los procesos físicos. Pared. Hay a veces los ambientes de atención inmediata recién nacido. Sala de parto está con mayólica. Se pierde calor. Ventanas, superficies frías. La prevención. Cercanía con objetos más fríos. Interponer elementos que eviten la pérdida. Precalentar la incubadora, por ejemplo, antes de introducir al niño. Evitar incubadoras cerca de las puertas, ventanas, aire acondicionado, entre otros. Todos ellos va a liberar o va a propiciar la pérdida de calor. ¿En qué porcentaje? Más o menos 5 grados centígrados. Es fuerte. El otro mecanismo era la convección. Pérdida o ganancia de calor corporal hacia una corriente de aire o agua. Esa es convección. El recién nacido pierde calor hacia el aire que lo rodea o que respira. Por esos 3 mecanismos también se puede ganar calor. Por ejemplo, por procesos físicos, circulación de aire frío hacia el aire expuesto al recién nacido, la inmersión en agua temperada o una temperatura inadecuada,
pierde, gana, ¿no? Prevención, evitar en tal caso corrientes de aire. Pues hemos dicho ventanas, puertas cerradas. Si suministramos oxígeno hay que calentarla. De igual manera los aerosoles. Si vaciamos con una temperatura de agua controlada, adecuada. Y levantar paredes laterales de calor radiante. Por conducción. Pérdida de calor a través de dos cuerpos en contacto. Esa es la conducción. Que éstas tengan temperaturas diferentes. El recién nacido, la pérdida de calor es hacia superficies que están en contacto directo. El contacto con objetos no precalentados, balanza, colchones, palancas radiológicas, estetoscopios, etc. O sea, todo contacto de un objeto de menor temperatura con el niño va a generar pérdida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que valorar la temperatura de los objetos que entran en contacto con el recién nacido. Si es necesario, hay que precalentarlo. La evaporación. Pérdida de calor por gasto energético. Paso del agua a vapor de agua. 1 gramo de agua evaporada se consume 0.58 calorías. Características de la piel húmeda y fina del nacimiento hasta las 2 semanas de edad postconcepcional. Un proceso normal de la respiración. Todos estos fenómenos coadyuvan a la pérdida de calor a través de la evaporación. ¿Qué hay que hacer entonces? Secado de la piel. Por eso, por lo menos, mínimamente se necesita 2 campos precalentados. Yo utilizo, por ejemplo, 3. Tengo que garantizarme que esté seco. Hay que mantener seca. Uso de humedad ambiente en incubadoras según edad gestacional. Y tenemos que saber manipular la incubadora. Porque la incubadora tiene humedad. Si exponemos a mayor humedad, vamos a provocar pérdida de calor. Hay que calentar y humidificar los gases respirados, por eso nunca se promueve o se proporciona, disculpen, oxígeno seco, tiene que ser húmedo. Y si ustedes han ido a ver hospitales así, están viendo que los frascos, los tanques de oxígeno, están cubiertos de tela. No solo para que estén abrigados, sino que justamente que por radiación o por conducción pueden perder calor. La mayor pérdida se produce por radiación y evaporación. Eso que quede claro, por favor. Por eso debemos tener ventanas cerradas. Por eso debemos que nuestro ambiente no debe ser cargado, muy cargado de equipos biomédicos. Y sobre todo que esté seco la piel del neonato. Las características fisiológicas. Hablamos particularmente de la actividad metabólica y la nutrición. Primeras semanas de vida. Produce reflujo gastroesofágico y aerofagias fisiológicas. Por eso hay reflujos, jóvenes. Por eso el recién nacido debe estar en posición lateralizada. Muchas veces la madre lo pone erguido y esto puede hacer que se aspire. El recién nacido digiere, absorbe y metaboliza alimentos igual que niños mayores, ¿no? A excepción que segrega poca amilasa,
Me refiero a la amilasa pancreática, ¿no? Utiliza el almidón de forma menos eficaz. Por eso no hay otro alimento que no se regule a su necesidad. La leche materna es la única que se va a acomodar a su necesidad. La absorción de la grasa en el tubo digestivo es menor, por ello el uso de la leche con menos grasa. Entonces no podemos dar, por ejemplo, leche de vaca. No, no podemos darle. Porque tiene que ingerir grasas insaturadas. Por eso el calostro tiene pues, grasas insaturadas omega 3, omega 6. Dentro de la función hepática es imperfecta la primera semana. La concentración es inestable de la glucosa. Por eso se habla de ictericia temprana, ictericia patológica. A veces se instan las 24, 48 horas y eso no está bien. Es porque la función hepática está imperfecta. Y esto se da más aún en los prematuros. El recién nacido está preparado para succionar, digerir la leche. La leche. La boca se va a adaptar para la succión. El estómago es pequeño. La capacidad de 25 a 49 ml los primeros días. Esto va a aumentar progresivamente en el primer mes. No administrar tomas en mayor cantidad. Esto puede producir la dilatación gástrica. El metabolismo requiere la necesidad calórica de más o menos de 110 a 120 kilocalorías por kilogramo día, pasada la primera semana. En tal caso, el recién nacido necesita abundante proteínas, sales minerales, sustancias plásticas, y todo esto lo van a encontrar en el calostro. Por eso es importante propiciar la lactancia materna precoz. Y la precocidad hablamos cuando esto se da, por lo menos dentro de la primera hora. Hay necesidad hídrica, más o menos de 100 a 120 ml de agua por kilogramo día. Los alimentos y el aire deglutido pasa del esófago al estómago, de ahí al intestino de forma rápida. La digestión total tarda horas. Una parte se va a eliminar a las 8 horas, la otra hasta 12 horas. El tubo digestivo del recién nacido y el metabolismo está preparado para un tipo de alimentación eficaz, pero en este caso de la leche materna. Por eso hay que propiciar que de una vez que se instale dentro de la primera hora de vida. Los líquidos y electrolitos. Bien, esta es una respuesta a la función renal del recién nacido. Apropiada para el requerimiento impuesto por rápido crecimiento, o sea, por la maduración. Esto va a dar lugar, más o menos, entre 9 a 12 semanas, el riñón va a emitir orina. Es decir, dentro de la vida intrauterina ya hay función renal. En tal caso, lo que se tiene que propiciar es el equilibrio hidroelectrolítico. ¿Para qué? Para regular el volumen extracelular. Porque la función principal de los riñones es la excreción de productos del metabolismo corporal. Es un filtro, como se dice, ¿no? Vamos a propiciar el equilibrio de electrolitos, fosfatos, hidrógenos, bicarbonato. Y va a promover la excreción de urea, creatinina.
O sea, prácticamente el riñón cumple la función de tamizar. El función renal sufre cambios en el periodo fetal. Tiene relación con la edad gestacional y la superficie corporal. Esto va a producir aumento del área de filtración. Y nos dice, no, dice más o menos filtra 20 mililitros por minuto. Esto va a influir en el equilibrio hidrosalino, en la cantidad de sodio en sangre. La concentración de orina es más o menos de 75 a 200 molaridades por kilogramo. Y en el adulto, mira, si nosotros vemos es alto. La diuresis es más o menos de 0.5 a 1 mililitro kilogramo hora. En tal caso, tenemos que nosotros manejar la hiperhidratación o la deshidratación. Ninguno de ellos es bueno. Tenemos que nosotros garantizar el equilibrio, en este caso de líquidos y electrolitos. ¿Cómo es el mecanismo? Falta. ¿Cómo es el mecanismo? El agua corporal se divide en compartimientos: líquido extracelular, líquido intracelular. ¿No? Y ven la imagen del costado. Cuanto menor es la edad gestacional, la distribución del agua es en mayor porcentaje. El feto, 95%, casi todo el agua. Todo es agua. En el adulto es entre 55 y 60%, ¿no? Dentro del líquido extracelular, el líquido intravascular, hablamos de vasos sanguíneos, ¿no? En el líquido intersticial están entre las células, ahí están los porcentajes. Y las cavidades del organismo, de igual manera, ¿no? Disminuye por aumento de pérdida por el funcionamiento o la adaptación del riñón. En tal caso, el recién nacido tiene exceso, sobre todo en el líquido extracelular, y esta debe redistribuirse y ser excretada. La pérdida fisiológica es de 5 a 10% peso los primeros días, más o menos, así es el promedio, ¿no? Entonces, a menor edad gestacional va a haber mayor pérdida. O sea que esta relación de 5 a 10% ya no va a ser así, va a ser más, va a ser mayor. Por lo cual va a haber un desequilibrio hidroelectrolítico generando hasta una deshidratación. La eliminación de líquidos, pérdidas insensibles, más o menos ese es el promedio de 30 a 65 mililitros kilogramo día. Por el tracto respiratorio se pierde un 33% y por 66% por la piel. La orina más o menos de 20 a 60 mililitros kilogramo día y el agua en deposiciones de 0 a 10 mililitros kilogramo día. Total, entre 50 a 135 mililitros kilogramo día. ¿Cuáles son los líquidos requeridos? Total de líquidos requeridos. Primer día entre 60 a 80 mililitros kilogramo día. Séptimo día, mira, se duplica. El requerimiento es en tal caso en función al metabolismo. Entonces, a mayor edad gestacional, el requerimiento de líquido será mayor. Bueno, este puede aumentar si nosotros tenemos lesiones a nivel de la piel. De repente hay malformaciones quirúrgicas, como por ejemplo la gastroschisis, onfalocele, defectos del tubo neural, aumento de la temperatura corporal y del medio ambiente, uso de una cuna radiante, la fototerapia, actividad motor, todos estos van a incrementar la pérdida de calor, la pérdida de líquidos y electrolitos.
El desequilibrio se da de esta manera. Hablamos del desequilibrio del sodio, del potasio, del cloro, del calcio. Particularmente estos 4 electrolitos hay que cuidar. La hiponatremia o la hipernatremia definitivamente va a generar una deshidratación. ¿No? La hipocalemia o la hipercalemia puede producir problemas a nivel de los riñones y está más relacionado a problemas congénitos. De igual manera, el cloro va a producir problemas a nivel de la diuresis y puede haber problemas, puede afectar el funcionamiento pulmonar, el sistema respiratorio, el calcio mismo. Tiene que ver con la permeabilidad de la pared celular. La hipocalcemia o la hipercalcemia puede generar lesiones neuronales. ¿No? Entonces hay que registrar diariamente el peso del niño, la temperatura, hay que controlar la diuresis oral, hay que valorar si hay edema palpebral porque esa produce la hiperhidratación, ¿no? Considerar siempre que los medicamentos, todo lo administrado, es parte de la ingesta, es parte de los ingresos cuando nosotros queremos hacer el balance hídrico. En tal caso hay que ser minuciosos al contabilizar las pérdidas y los ingresos. Y acá ustedes tienen algunos promedios, ¿no? Estas diapositivas van a ser subidos a la aula virtual. Bien, señoritas, jóvenes, esta ha sido la sesión de esta tarde. Hemos tocado varios temas. Es necesario, por favor, que repasen. En estos momentos voy a subir las diapositivas porque este es el resumen de su guía que ustedes tienen, ¿no? Bien, señoritas, jóvenes, buenas noches a cada uno de ustedes. Y se le agradece por participar en este espacio virtual. Profesor, voy a tomar captura de este momento.